Hola, ¿qué tal? Soy Nerea Gómez y hoy me toca a mí presentar el podcast. Hoy Mónica Lemos entrevista a uno de los grandes y es que va a entrevistar a Andy Stallman, uno de los mayores referentes de branding a nivel mundial y autor del libro Totem, transformando a los clientes en creyentes. Vamos, esto es la leche, vamos. La tía ya va a full. Vienen mogollón de preguntas curiosas, pero entre ellas una que tengo muchísimas ganas de escuchar. ¿Por qué cuesta tanto entender el branding? ¿Qué es la gran dificultad? ¿Por qué tanta gente tarda en pillarlo? ¿Lo confunde con otros conceptos? Vamos a ver qué opinan estos dos profesionales del sector del branding. No puedo esperar a verlo. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? Pues hoy estoy súper contenta y orgullosa y, como ya le he dicho, agradecidísima de tener conmigo a Andy Stallman, conocido como Mr. Branding. Y ya sabéis que yo soy súper pro del branding, más que nada en el mundo. Y entonces, pues eso, que estoy muy contenta de tenerte aquí, Andy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mucho gusto. Feliz de estar acá también. Entonces, nada, tengo unas cuantas preguntas. Sé que pues esto se irá un poco también pues, por lo que surja en la conversación y demás, pero por donde me gustaría empezar es por una pregunta un poquito personal y profesional a la vez, que tiene que ver con tu vocación. ¿Por qué y de dónde nace esa vocación hacia el branding? Buenísimo. Hay una frase que creo que es de Julito Cortázar que dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y la realidad es que fue un poco una carambola de la vida, mucho de serendipia, y de alguna manera también creo que el branding y yo nos encontramos sin saber que nos andábamos buscando. Eh, Fue cuando vine a vivir a España, hace justo 20 años, en que me dediqué más activamente al branding. Siempre hasta entonces trabajaba como cliente en organizaciones, empresas, en corporaciones, y cuando vine a España ya me puse como del otro lado del mostrador, o mejor dicho, ahora en el costado del mostrador. No me gusta que haya un mostrador de por medio, sino que se trabaje muy co-creativa y colaborativamente. Pero lo más curioso de todo, lo más divertido de todo de esta búsqueda es que si vos lees la palabra branding, vas a ver que está Andy adentro, con lo cual ya estábamos ahí predestinados. Pero lo más interesante que me surgió hace muy poquito es que yo siempre, cuando alguien que no sabe qué es branding me pregunta qué es el branding, yo digo, para mí es el alma de la empresa, de la organización, del producto, de la persona, etcétera. Y si vos lees la palabra Stallman, vas a ver que está alma dentro, con lo cual está branding con Andy y alma con Stallman, con lo cual inevitablemente más tarde o más temprano nos íbamos a terminar encontrando. Sí, tengo leído esa anécdota por tu parte, que la verdad me parece una forma de conectar con tu profesión enorme, ¿no? Y esa vocación que hace que al final sigamos con todo el trabajo que te lleva, porque yo si algo admiro de ti, Andy, es esa labor divulgativa que haces y que tanta falta hace en el sector del branding. Así que... Es una... hay días en que uno está con su maleta viajando a algún lugar del mundo y te sentís un poco, con todo respeto, ¿no? Don Quijote, que estás ahí divulgando y tratando de difundir la importancia del branding, la relevancia del branding y el impacto positivo que el buen branding tiene para la sociedad y el mundo. Y hay días en que, mirando el techo del avión, cruzando el Atlántico, me pregunto cómo es posible que la gente todavía no lo termine de asimilar y de absorber, y finalmente de naturalizar como algo tan importante como el bienestar, la salud o el hacer ejercicio. Para una compañía es fundamental abrazar el branding, honesta, genuina, genuinamente, y al final voy a seguir hasta que mi caballo y yo no demos más, divulgándolo, porque me parece imprescindible también desde esta mirada que tú y yo compartimos, que es que el branding tiene que jugar un rol muy importante, no solamente de crear valor para las organizaciones, de aumentar la rentabilidad para las empresas y todas estas cuestiones que también son importantes, sino que tienen que contribuir las marcas
a hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Y creo que el branding ahí tiene mucho para contar, mucho para decir y sobre todo mucho para hacer. Totalmente. Y te juro que la siguiente pregunta era, ¿por qué todavía no entendemos el branding? Pero antes de ponernos ahí, hacer esa aclaración que me gusta tanto de ti, de esa divulgación que haces, que es cómo el branding no solo transforma las empresas, ¿no? Las transforma en marcas, sino que además transforma el mundo, a las personas y su forma de comportarse, de socializar, de etcétera, etcétera, ¿no? Y en Agarimo Studio, en el estudio y consultoría que tengo con Nerea, ahí hablamos precisamente, nuestra propuesta de valor se basa en esa frase de ser para pertenecer, ¿no? Es como primero hay que definirse y después transmitir para después poder pertenecer. Y está totalmente ligada a esa visión que tenemos del branding. Pero yo también me hago esa misma pregunta que tú haces, Andy, en plan, ¿por qué seguimos sin entender el branding? ¿Por qué crees tú que todavía no entendemos bien el branding? Ya no solo como usuarios y usuarias, como consumidores, como, ¿no?, a nivel social, sino desde las empresas. Creo que una cuestión importante es no generalizar, porque es verdad, como bien decíamos hace unos minutos, que una gran mayoría todavía no entiende, no asume, no comprende la relevancia del branding, pero sí es cierto también que, a diferencia de hace 20 años cuando llegué a España, sí hoy hay una conciencia al menos un poco más extendida, un poco más expandida y un poco más despierta. Creo que también se está dando la circunstancia de que, gracias a la divulgación que muchos hacemos, tú también, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a las redes sociales, gracias a Internet, gracias a que también muchas marcas han decidido también contribuir a esta concientización general, es que el branding empieza a tener por lo menos un espacio bastante más importante que el de hace unos años. Que queda un montón por hacer, sin duda alguna. Que queda un montón por construir también. Y hay una cuestión para mí muy importante, que podemos hilarla o conectarla quizás con la sostenibilidad. ¿Y por qué? Porque creo que es un buen ejemplo. Hoy vos lees encuestas y encuestas, informes, reportes, dicen que más del 90% de la población quiere ser sostenible, ¿no? Bien, perfecto. Ahora, ese mismo estudio, ese mismo reporte, ese mismo informe dice menos del 4% sabe cómo ser sostenible. Con lo cual, para mí, con el tema del branding ocurre algo similar. Al final, es posible que muchas empresas quieran hacer branding, quieran invertir en su marca, quieran desarrollar esa estrategia de branding, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, es probable que entremos en una dimensión en la cual tengamos que sumar el esfuerzo de divulgadores como nosotros, con nuestros libros, nuestros blogs, estos espacios, a también quizás a un llamado de atención a la academia, a las escuelas o las universidades, porque el branding no debería ser una especialización en una carrera. El branding debería aprenderse en el colegio, porque cada uno de nosotros también es una marca. Y cada uno de nosotros debería entender cómo se contribuye no solamente a la conversación global, al sentido de pertenencia, sino también cómo cada marca contribuye de una manera o de otra a hacer de nuestra sociedad y nuestro mundo una sociedad y un mundo mejores. Con lo cual creo que queda mucho camino por recorrer, lo cual, por un lado, te desanima y por el otro te recontraanima, porque decís, si estuviese todo hecho, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Total. Y es así, ¿no? Esa forma de integrarlo en el día a día, el de ser consciente, no solo como director, como CEO, como lo que sea, sino ya desde eso, desde el ser consumidor o el ser un activo social, ¿no? Porque todos somos activos sociales al final, ¿vale? La siguiente pregunta está relacionado un poco con esa filosofía que tú tienes, ¿no? El branding y ese tótem del que hablas en tu libro, que me encantó. O sea, ya había leído Brand of Fun, pero ya tótem fue como, wow, sí, es que aquí lo está explicando perfectamente, ¿no? Como llevándose ese concepto a lo más banal del día a día, por así decirlo, con ese valor que tiene.
Entonces, el branding y ese tótem del que hablas, ¿es la manera de meterle por fin las humanidades al mundo empresarial? Hay una cosa muy interesante conectando Brandofón con Totem. Brandofón se escribió en el 2013, se publicó en el 14 y Totem se publicó en el 20, justo antes de la pandemia. Bueno, se publicó después de la pandemia, pero se escribió antes de la pandemia. Y en los dos está el denominador común de la cara humana de las marcas, que no significa que una marca tiene que actuar como un ser humano, sino entender que una empresa son personas, que una marca son personas, que los empleados son personas, que los clientes son personas, y si la marca no entiende lo humano del mundo, del negocio, de la empresa, entonces se queda fuera de juego. Y entonces el hecho de seguir incidiendo en esa conexión humana, empática, emocional positiva con las personas, hace que podamos llevar las marcas a un nivel mucho más psicológico, sociológico y antropológico, que en definitiva todos terminaremos sabiendo más o menos sobre inteligencia artificial, sobre algoritmos, sobre la nube, sobre el metaverso o sobre cualquier otra innovación. Pero de lo que se trata es de entender el ser humano. Y Totem lo que viene a aportar es una nueva dimensión para mí de aquellas marcas que vienen entendiendo al branding no solamente como ese proceso de construcción, creación o transformación de tu marca, sino también como el alma, el ADN de la misma. Y de alguna manera en este camino hacia el poder expandir los conocimientos del branding, en este proceso de divulgación, Totem se entiende en todos los idiomas y se entiende a todas las edades, porque al final el tótem es un elemento tangible alrededor del cual nos uníamos en ese sentido de pertenencia, donde personas que podían ser más o menos parecidas o en un entorno de diversidad se sentían parte de algo mayor que era ese elemento icónico alrededor del cual se reunían o se juntaban. Pero ese elemento icónico tenía un intangible por encima que tenía que ver, o que tiene que ver en el caso de las marcas de hoy, con el propósito, el porqué de su existencia, la visión, el hacia dónde están yendo, la misión, el cómo hacen las cosas, los valores, cómo las viven, la cultura, el talento, el compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final el tótem es una muy buena metáfora. Bueno, yo digo que es muy buena porque a mí me parece muy buena. Es buenísimo. Son horrible, perdón. No, es verdad. Me parece una muy buena metáfora para entender cómo un universo de intangibles, que no es otra cosa que el branding, puede aterrizar en un diseño de tangibles que forma parte también de esa expresión sensorial y de conexión con tu clan, tu tribu, tu familia o tu grupo de personas con las cuales, por ejemplo, compartes valores y esos valores hacen que en vez de seguir a un tótem o en vez de comprarle a un tótem, tú te transformas en un creyente de ese tótem por esa labor, ese compromiso, ese trabajo de mejorar la vida de las personas o al menos de hacer de nuestra vida algo mucho mejor a partir de su existencia. Sí, de esa capacidad de identificación, ¿no? Que también se comparte con la necesidad humana de sentirse valorada, integrada, identificada. O sea, yo creo que sí estamos viéndolo, yo por lo menos lo estoy percibiendo, como ya hay antropólogos y antropólogas y psicólogas y demás que están introduciéndose en este mundo del branding, ¿no? Sea de una manera o de otra, colaborando quizás con consultorías o estudios y demás. Y a mí me hace muy feliz, la verdad. Porque... Está bueno y fíjate, nosotros un proyecto que estamos haciendo, que no puedo decir mucho por estos temas de confidencialidad y demás, pero básicamente uno de los proyectos es cómo va a ser esta compañía en el año 2050. Y la primera pregunta que a mí me surgió, yo no soy experto, no hago futurología, quiero decir, no soy experto en el futuro, soy experto en branding, pero no en el futuro, porque quién sabe, ¿no? Pero para poder llegar al futuro de la mejor manera posible hay muchos datos, hay mucha historia, hay mucha información que nos puede permitir predecir o formular algunos escenarios potenciales. Pero para mí la primera pregunta que me surgió hacer es, ¿cómo va a ser el ser humano en 2050? ¿Qué dolores va a tener?
qué pasiones va a tener, qué comportamientos eventualmente va a tener, sobre qué intereses se va a mover, cuáles van a ser sus principales palancas para levantarse de la cama y salir a la calle o a donde sea que estemos viviendo. Entonces, nuevamente se conecta todo con lo mismo, que es entendiendo a la persona, entendiendo al ser humano, es mucho menos complicado desandar el resto del camino. Es que además, muchas veces cuando pensamos en branding, que la gente lo asocia pues más, bueno, todavía a lo visual, ¿no? A la identidad visual y demás, o cuando intentamos explicar esa parte más intangible que estabas comentando, ¿no? De que está por encima pues, de ese tótem y demás, también pensamos en que no hay un trabajo estratégico de análisis, ¿no? Estratégica es la palabra, o sea, que no hay un trabajo estratégico. Y acabas de mencionarlo, ¿no? Hay un diagnóstico muy amplio de la sociedad, de las personas, de cómo se comportan, de qué van a necesitar, de qué necesitan. Pero sí que es cierto que no desde una visión marketingiana. Y aquí viene la siguiente pregunta, Andy, para que te mojes un poquito. ¿Qué piensas del marketing y si crees que las empresas piensan demasiado en marketing y que además, bueno, invirtiendo más en marketing siempre, y que además no les importa que este marketing opere sin tener en cuenta al branding de la marca? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, hay muchas cuestiones. La primera es que muchas empresas a día de hoy siguen pensando que el marketing es branding o que el branding es marketing. Entonces, a partir de una confusión tan importante, ¿qué esperar de todo lo demás? Para mí hay tres cosas que quiero destacar sobre tu muy buena observación. La primera es que para mí el branding y el marketing son inseparables en un viaje de crecimiento, progreso y desarrollo para cualquier compañía. De hecho, tal es así que en Brandofon acuñé un neologismo que es brandketing, ¿no? Que es el branding y el marketing ya trabajando de manera ni siquiera solapada, integrada. El branding siendo el alma de la empresa y el marketing siendo la voz de la empresa. Con lo cual, si no tenés branding, sos una empresa desalmada, y si no tenés marketing, sos una empresa muda, con lo cual no comunicás, no existís. Claramente el marketing para mí tiene que darle vida al branding, con lo cual si no estás bebiendo de la fuente original, de tu ADN, de tu esencia, ¿qué estás comunicando? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿O qué tipo de estrategia estás implementando? Pero también hay una cuestión en este segundo punto, que es, hay muchas compañías que son muy buenas en definición estratégica y son muy malas en la operación y en la táctica. Que al final una buena idea mal implementada termina siendo una mala idea. Entonces, igual que el marketing se integra con el branding, con el marketing, la estrategia se tiene que integrar muy bien con la táctica y con la operativa, porque si no se queda todo acá arriba, muy bonito, el Excel o el PowerPoint o el PDF lo resisten todo. El otro día, por cierto, veía, creo que en Twitter, una imagen que decía: se ha escrito más ficción en Excel que en toda la historia del cine. Me pareció muy divertido. Sí. Y el tercer punto importante es, hace unos días falleció el cofundador y presidente de Red Bull. Yo nunca bebí Red Bull, no me gusta. Bueno, lo bebí una vez y no me gustó y nunca lo volví a beber, pero no puedo más que reconocer cómo un visionario como este tipo ha generado una marca valiente que ha destruido casi todos los absolutismos del marketing, que se ha animado a hacer las cosas más locas, extravagantes, pero siempre dentro de una propuesta de valor, un posicionamiento, una personalidad de marca, que vos veías algo con unas características y enseguida decías, esto es Red Bull, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que cuando el presidente de la compañía es el brand manager, la marca sin duda crece, se desarrolla, se expande y ocupa un puesto de liderazgo. Lo que pasa que la mayoría de compañías, desafortunadamente, son dirigidas por los financieros o por los abogados, que son muy buenos para lo suyo, indudablemente. Yo siempre quiero un abogado cerca mío y un financiero también, pero a la cabeza quiero a alguien que entienda de la marca.
porque la marca es la cultura, la marca es el talento, la marca es el propósito, la marca es el impacto positivo, la marca es la cuenta de resultados, la marca es la diferenciación, la marca es lo que me hace inimitable y tantos otros etcétera que ya conocemos. ¿Sería viable imaginar al director de marca en la cabeza de la organización o como mínimo en el Board of Directors, ahí en el directorio, en la junta, ¿no? de personas que definen la estrategia, pero que también supervisan cómo la táctica se lleva a cabo? Bueno, es una oportunidad de wait and see y ojalá que sí suceda. Sí, hay mucha diferencia cuando se piensan en marcas que realmente llevan ese trabajo de branding integrado, ¿no? Dentro, como ese propósito, esas ganas, esa visión ya súper clara. Hay muchos ejemplos que nos vienen a la cabeza, ¿no? Que ya les tenemos además esa fotografía en la mente de esas personas, ¿no? Que lideraron esa marca y aunque no estén, siguen ahí, ¿no? Yo qué sé, Chanel es, por decir, una mujer que como que en el ámbito empresarial siempre suenan hombres, pero Chanel, por ejemplo, es alguien de la que siempre nos acordamos porque en base a sus creencias, en base a su forma de ver la vida, de entender pues la belleza y todo esto, construyó lo que construyó y que hoy sigue siendo un imperio. Y sí, se nota mucho la diferencia. De hecho, además, es que mira qué bien construida está la entrevista porque justo la siguiente pregunta tenía que ver con la cultura de marca, ¿no? Que sabemos que es un gran problema dentro del área del branding. Nos encontramos con que dentro de las empresas, aunque sí valoren el branding y sí inviertan en él, hay algo que no llega a conseguir que se consolide ese trabajo que está previamente hecho porque falla algo en la cultura de la marca. Por un lado, ¿por qué falla esta implementación? O sí, porque la tienen, pero quizás no se ejecuta, no se lleva a la realidad. ¿Y por qué, por otro lado, es a veces tan ignorada? Bueno, yo creo que lamentablemente en la mayoría de empresas la política se come a la cultura. Entonces es muy difícil que una cultura viva cuando se antepone la política. Hay un montón de ejemplos en esta dirección, a favor y en contra. Mira, yo estuve ahora en Budapest por trabajo, llegué al hotel a la mañana porque me tenía que ir a reuniones y el chico de la recepción me dice, el check-in es a las 3, eran, no sé, las 10 o las 11, y las habitaciones no están listas, pero deme un minuto. Y el tipo hizo 2 llamados, me dijo que me tome un café y enseguida, no sé cómo, yo ya estaba en la habitación. Entonces, para mí esa marca de ese hotel ya me ganó y la próxima vez que tenga que ir a algún lugar y que ese hotel esté, intentaré ir a ese hotel, ¿no? Igual que me pasa al contrario, cuando vos llegás a un hotel y te dicen, por política usted me tiene que decir esto o lo otro, y vos decís, ¿pero qué política? ¿Se olvidaron de lo que significa la relación con la persona, lo que importa vivir la cultura y los valores de esa organización? No digo que el cliente tenga la razón, pero al final si no hay cliente, no hay hotel, tú no tienes trabajo, con lo cual por lo menos ten la conciencia de lo importante que es la persona que está delante de ti. Pero esto se expande a muchos lugares y tristemente, o afortunadamente, depende si somos optimistas o pesimistas, la mayoría de compañías no viven su cultura. Y esto pasa incluso desde los onboardings, cuando vos recibís a nuevos empleados, lo primero que le decís es, esta es tu tarjeta identificatoria, estos son los horarios, esta es nuestra política, este es tu móvil, este es tu ordenador, este es tu despacho. Todo mecánico, casi que daba lo mismo recibir a un robot, ¿no? En vez de, más que contar la cultura, hacer una inmersión en lo que es la cultura, porque la cultura no se explica, la cultura se vive. La cultura tiene que ver con los valores, pero la cultura también tiene que ver y se conecta mucho con el tipo de modelo que los líderes o los gerentes o los directores o los deputies van mostrando como ejemplo al resto de la organización. Y hoy vos podés preguntar en un montón de organizaciones y te dicen, mi jefe no me habla, mi jefe no me inspira, mi jefe no se comunica, mi jefe está todo el día encerrado en su despacho. Y seguramente hablas con el jefe te dirá lo mismo de su jefe y así en una... Pero también hay compañías que tienen una cultura muy clara, muy definida, que se vive desde el presidente o la presidenta hasta el último becario o becaria que acaban de entrar, que es una cultura organizacional, una cultura que refleja ese ADN, esa personalidad y esos valores,
en la cual se vive el propósito y marcan una diferencia clara, porque cuando vos interactuás con ese tipo de marcas, con una cultura con la cual vos podés sentirte identificado o reflejado o simplemente inspirado o motivado, cambia completamente la ecuación. Lo que pasa que también hoy vemos a muchas organizaciones que eligen echarle la culpa al metaverso, echarle la culpa a Putin, echarle la culpa a Internet, echarle la culpa al Brexit, todo el día buscando excusas, en vez de buscar soluciones, en vez de buscar alternativas, en vez de mirarse al espejo, que creo que las marcas lo hacen muy poco, pero no digo mirarse al espejo endogámicamente, sino mirarse al espejo para decir qué estoy haciendo bien para mejorarlo, qué estoy haciendo mal para cambiarlo, y es mucho mejor buscar culpables que hacerse cargo. Entonces, creo que el tema de la cultura es un asunto capital para el crecimiento y el desarrollo de las personas, sobre todo en una instancia en la cual la batalla por el talento va a ser cada vez más encarnizada, y si no tenés una cultura clara, un propósito inspirador y un branding que conecte todo lo anterior, la gente no va a querer ir a trabajar o a tu empresa o directamente se va a querer ir. Entonces después no hay espacio para el llanto si no has visto esta entrevista y no has tomado las medidas que podías haber tomado habiéndonos escuchado y visto, ¿no? Exacto. Y de hecho, acabo de publicar un libro hace poquito relacionado con el concepto del éxito. Y también hablo del branding, o sea, se titula Tu propio éxito, desarrollo personal y branding. Y en el libro yo cuento cómo creo que debemos trabajar de manera individual y después de manera colectiva, ¿no? Ir de lo individual a lo colectivo. Porque precisamente creo que si estamos en la situación social, política, etcétera, en la que estamos, que bueno, podría ser mejor, digámoslo así, es porque creo que no hemos trabajado de esa manera. No hemos trabajado de forma individual y después de forma colectiva, sino que directamente nos hemos saltado a la parte colectiva, ¿no? Porque necesitamos trabajo, necesitamos tal, se espera esto de nosotros, y esas personas que están dirigiendo esas empresas se han olvidado de esa parte individual, ¿no? Entonces considero que, es que escuchándote no podía dejar de acordarme, ¿no? De lo que comento en el libro, de que necesitamos primero darnos espacio para saber en qué creemos, o sea, trabajar nuestro propio branding, que por eso tú mencionabas lo de desde las escuelas, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, porque necesitamos primero trabajarnos a nosotros mismos, identificar en qué creemos, por qué somos así, por qué queremos lo que queremos, por qué creemos en lo que creemos. Y desde esa identidad, desde ese ser, desde ese querer aportar, entonces construir. Pero esas personas que están liderando empresas, si no tienen ese sentido de pertenencia a nada y van como en piloto automático todo el día, etcétera, ¿qué van a liderar, no? Sí, es posible que en el ámbito corporativo esa aproximación que vos compartís sea así, en la cual las personas son más vistas como números que como personas, en la cual no se identifica claramente cuál es el potencial de cada persona o cómo poder sacar el máximo provecho, no en el sentido de la explotación, sino en el sentido de las capacidades o las habilidades para beneficio colectivo. Pero también identifico una corriente que va paralela a la que vos mencionás, que es fuera de las organizaciones. Sí estamos en contra del colectivo, en un proceso de individualización muy grande, donde las personas, en vez de actuar más a favor del interés general o el interés colectivo, cada uno se está refugiando en su propia individualidad, con lo cual son dos como fuerzas de choque muy grandes que están conviviendo y generando crisis de ahí te acuerdas muy grande, ¿no? Porque vos dices, a mí me recuerda a la sociedad líquida, ¿no? De Bauman, lo que comentaba de esa sociedad líquida y demás. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y al mismo tiempo, cada uno de nosotros, al final, hemos sido educados de una manera. Algunos tenemos claro que podemos trabajar desde nuestra individualidad para contribuir a lo colectivo y no quedarnos en ese egoísmo. Pero si vos entrás hoy un ratito a ver las búsquedas en Instagram, no sé, seguramente
te encuentres que 7 u 8 de cada 10 videos es una persona mirándose a sí misma, ¿no? Con su pelo o con su no pelo, con sus chocolatinas o sus no chocolatinas. No, claro. Está todo bien, cada uno que haga lo que quiera, con lo que puede, pero... No, ese trabajo individual tiene que ser interno, ¿no? Es un trabajo yo lo reflejo como un trabajo interno personal, de desarrollo personal, para Eso. después poder pertenecer, ¿no? Para poder después pertenecer a ese colectivo, porque es mejor que yo no pertenezca al colectivo hasta que yo no me tenga bien trabajadita, ¿no? Es lo que me refiero. Mira, lo que acabas de describir al final del día es un resumen extraordinario y una analogía perfecta de lo que está pasando con las empresas. Y eso que decías antes, están más preocupadas en cómo se muestran que en cómo son. En cómo son estéticas en vez de ser éticas, de cómo se muestran sostenibles en vez de realmente abrazar la sostenibilidad, de buscar un espacio destacado en Twitter o en Instagram o en LinkedIn, en vez de realmente buscar hacia adentro y revisar su propósito, o por lo menos entender cuál es el sentido de su existencia, y ver hacia adentro siempre es más difícil y más doloroso que vestirse de una manera o la otra, pero es imprescindible hacerlo y además creo yo impostergable. Total. Y lo necesitamos además a nivel global. Ya para terminar, tengo 2 preguntas, Andy, que son un poco pues, vistas a futuro, y una es, ¿cuál es la tendencia en el mundo de los negocios en relación al branding? En este aspecto que hemos mencionado, sabemos, las personas que estamos en este mundo sabemos un poquito, ¿no? Que es muy necesario, lo acabamos de decir, pero ¿cuál es la tendencia real que estás observando? Bueno, mi mirada para la próxima década está resumida en tótem. Todo lo que para mí las marcas tienen que ser y tienen que hacer en los próximos por lo menos 10 años está detallado en mi última publicación. Creo que, aunque fue escrito antes de la pandemia afortunadamente lo que hizo fue reforzar esa mirada, Total. al mismo tiempo que acelerar procesos que yo vislumbraba más lentos en la construcción de valor. Sí veo con optimismo que las marcas empiezan a mojarse un poco más. En febrero de este año, cuando empezó la invasión rusa a Ucrania, muchas marcas decidieron o cerrar sus operaciones o irse directamente de Rusia. Se posicionaron. Sí, dejaron de ser tibias, muchas de ellas. Hay algunas marcas, qué sé yo, por ejemplo, en Myanmar hubo un golpe de Estado, muchas grandes empresas de moda operan en Myanmar y están valorando o ya han valorado cerrar o irse porque no quieren estar en un país donde haya un gobierno no elegido democráticamente. Acabamos de ver una carta abierta firmada por más de 300 compañías de 56 países en la cual están demandando que para la próxima COP de Montreal de diciembre haya las empresas exigiéndole a los gobiernos que haya un compromiso mucho más fuerte y contundente a favor del cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente y de la biodiversidad. Estamos también viendo cómo los ciudadanos se están movilizando y aprenden que no podemos poner todas las expectativas de la solución de nuestros problemas en los políticos o en las empresas, sino que también nosotros podemos contribuir y hacernos cargo. Y al mismo tiempo, creo que todos estos sacudones, ya no pandémicos solamente, ya no geopolíticos solamente, ya no económicos o energéticos, sino culturales, emocionales y muy humanos, están creando una nueva conciencia. Por supuesto que en algunos países más incipiente que en otros, en algunos mercados mucho más maduros que en otros, en los cuales afortunadamente ya no nos da lo mismo qué marca elegimos, a qué marca le damos nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro cariño, nuestro dinero. Y afortunadamente muchas marcas se están dando cuenta de ello, con lo cual creo que el rol de las marcas, que ya desde Brandofón mencionaba que tienen que comprometerse para construir una sociedad y un mundo mejor, solamente va a ir increyendo y positivamente. Así que mi mirada hacia el futuro es de optimismo, es de positivismo,
pero no sentado en un balcón viendo cómo las cosas pasan, sino contribuyendo a que esas cosas sucedan. Total, y lo demuestras cada día con ese trabajo divulgativo, sí, insisto, Andy, porque la verdad es que en este sector hace falta, esto también es un punto interesante, ¿no? No sé, es como un poco elitista este sector del branding, es en plan, muchas bocas calladas, ¿no? Que opinan, tienen mucho que decir, pero no hay tanta divulgación como debiéramos hacer, ¿no? ¿Sabes qué? Hay una cosa que para mí me llamó mucho la atención, que no tenía esa conciencia, pero cuando escribí Humanofón, ese ensayo sobre el ser humano en el futuro, una de las cosas en mi investigación que encontraba es que los oficios de hace varias décadas anteriores siempre tenían al aprendiz, ¿sí? Vos tenías al experto que dominaba un oficio, y tenías a los jóvenes que estaban mirando, vamos a llamar al maestro, que aprendían con el ejemplo, ¿sí? No iban a una salita que le expliquen la teoría, sino que estaban ahí, digamos, en el taller, por decirlo de alguna manera. Y cuando estaba haciendo esa investigación, yo dije, el trabajo del brandero, si me permitís la palabra, es un trabajo lo más parecido a un orfebre, a un oficio de los tradicionales, como puede ser el de un zapatero, el de un herrero, ¿no? El de un modisto, ¿no? Que no se puede escalar con la tecnología, porque cada proyecto es como una obra de arte, es como una pieza única, que necesita de toda tu atención, tu cariño, tu experiencia para poder crearla. Entonces, con todo el respeto del mundo, no es que yo me sienta un maestro, pero sí me sentía en la obligación de, si no tengo al lado mío, salvo a las personas que trabajan en mi compañía o que trabajan en Totem Branding, las cuales me viven, aprenden y me sufren todos los días, poder ir mucho más allá para todas aquellas personas que no tienen la suerte de tener a un maestro cerca que les pueda contar las cosas. Entonces, me lo tomo desde ese punto de vista, de que el conocimiento y la experiencia no se mueran conmigo, sino que puedan seguir haciendo esta labor de divulgación y de creación de valor otras personas. Total, estoy totalmente de acuerdo y es muy bonito, ¿no? Que lo compares ahí con un trabajo artesano y artístico, creativo, bueno, con todo lo que conlleva, que es así, tal cual. Vale, por último, y ya cerramos, Andy, que sé que no tienes mucho tiempo, ¿qué consejo le darías, y está muy relacionado con tu respuesta, qué consejo le darías a ese aprendiz, a esa persona que está en el mundo del branding, pero que se siente, ya sea trabajando in-house, ¿vale? O de forma externa con el branding, que está trabajando en el branding, pero se siente un poco incomprendido, incomprendida, que intenta enfocar el trabajo del branding en lo intangible para después poder tangibilizarlo, pero no se siente muy, muy aceptado por ese discurso. ¿Qué consejo le darías? Bueno, a mí no me gusta mucho dar consejos porque cada uno está sobre unos zapatos diferentes, haciendo un camino diferente, con una formación diferente, con una ambición o con unos sueños diferentes. Lo que puedo comentar en base a mi experiencia es, lo primero es, no hay que desanimarse. El que tira la toalla pierde, con lo cual, sí, todos los que trabajamos en branding somos un poco incomprendidos por muchas personas, pero somos muy queridos por muchas otras, con lo cual, importante entender quizás hasta qué punto vale la pena mantener una lucha en un lugar si sabes que esa lucha nunca puede ser conseguida y a veces hay que ir a luchar a otro lado. Lo segundo, creo firmemente que hay que creer en lo que uno hace. Cuando vos creés realmente en lo que vos hacés, en el valor que aportás, en el impacto positivo que generás, bueno, hoy se cerrará una puerta, mañana se abrirá una ventana o muchas y hay que seguir avanzando en esa creencia. Cuando digo creencia no digo obcecación, ¿no? Digo creer en que lo que vas haciendo está bien hecho porque los resultados también te van diciendo que lo que estás haciendo está bien. Creo que hay que tener una dosis de pasión muy importante, pero también hay que tener una claridad estratégica
de ponerte siempre en los zapatos de tu cliente, de qué es lo que necesita, de por qué te está buscando, cuál es su dolor, cómo identificarlo, cómo diagnosticarlo y cómo aportar la mejor solución, sumado a que nadie del mundo del branding solo va a poder solucionar nada si no se involucra el cliente. Por eso, para mí, los trabajos más exitosos son aquellos más colaborativos, más co-creativos, más cooperativos, donde nos involucramos ambas partes o más de ambas partes en esa creación de valor conjunta. Y finalmente, les diría que, como me pasó a mí, yo no estudié branding, yo no estudié marketing, yo no estudié publicidad, yo aprendí haciendo. Y creo que el hecho de no haber tenido barreras mentales o frenos mentales me permitió, hacer proyectos en los 5 continentes, tener una cátedra Andy Stallman, hacer un máster Brandofón, tener 2 bestsellers de branding, uno considerado uno de los más influyentes del siglo XXI, pero porque soy un poco un outsider del branding y eso me permitió con la mente bien abierta, más que la cabeza abierta, poder aportar una mirada quizás, no digo más fresca o más original, pero quizás más innovadora o más creativa o distinta, ¿sí? Divergente, sí. Eso, ni buena ni mala, pero sí nueva. Entonces, eso, que busquen ideas nuevas, que nos desafíen a los que tenemos más años, que traten de ver qué otras cosas no se han hecho o no se han dicho o no se han valorado y que se puedan valorar, y que sean valientes. La valentía hoy es algo que no se utiliza mucho, y para mí es la era de las personas valientes y de las marcas valientes, así que eso, mucha valentía y creer en ustedes. Me encanta. Un poco, pues, has mencionado la autoconfianza, ¿no? Esa autoconfianza necesaria. Has mencionado la empatía estratégica para entender a la otra parte y de donde el entorno en el que estamos, ¿no? Y por último, valentía. Así que súper chulo, Andy. Pues hasta aquí la entrevista, Jolines. Pues 1000 gracias. Y sí que me gustaría darte un espacio si quieres, pues no sé, compartir en qué estás trabajando o los siguientes pasos que vas a llevar, si nos quieres contar algo. Bueno, primero, Mónica, gracias por este espacio, por esta conversación y por haber demostrado con hechos que sos una mujer perseverante, que no tira la toalla y que consigue lo que se propone. Para mí, simplemente de despedida, agradecerte estos espacios de conversación y de reflexión y de divulgación que ojalá deriven en acción. Al final, todo lo que hablamos tiene sentido si ha impactado en alguna persona para que haga algo. Siempre digo que vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Y quizás una de las cosas que la gente aprecia o valora, porque me lo han dicho, de estos espacios de divulgación que compartimos, es que nosotros trabajamos de lo que hablamos. Nosotros no, por lo menos, no hablamos de branding porque lo hemos leído, porque lo hemos escuchado, porque lo hemos visto, sino que el hecho de que con Totem Branding estemos desarrollando proyectos en los 5 continentes, de lo más variado, de los más complejos, de los más ambiciosos, de los más innovadores, de los más sostenibles, de los más creativos, hacen que te den cierta entidad para poder hablar de ello, porque más que hablar de lo que va a pasar en el futuro, estás trabajando para ese futuro hoy. Así que nada, simplemente darte las gracias. Gracias a todas las personas que nos habrán oído o visto, o las dos cosas, porque al final el tiempo hoy es la divisa más compleja, porque no es acumulable, no es ahorrable, y la que no usaste hoy no la podés guardar para mañana. Así que gracias por el tiempo. Por el tuyo sobre todo, Andy. 1000 gracias. Chao, chao. Un abrazo.